Listo. Bien, continuamos entonces con este interesantísimo seminario llamado Amartología. Vamos a entrar ahora en un punto que tiene que ver con lo que acabamos de tocar en la primera parte. El punto dice de la siguiente manera: ¿son compatibles los conceptos de Dios de amor y justicia? ¿Es compatible el concepto de un Dios de amor con un Dios de justicia? Porque ese es uno de los grandes argumentos que se esgrimen a nivel de los que impugnan nuestra fe, de aquellos que de alguna manera tratan de desarticular todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros hemos estudiado de la palabra del Señor. ¿Son compatibles o no estos principios? Bueno, como se lo presenté en una anécdota que acabé de decir hace unos minutos atrás, cuando debatía con esta muchacha que me decía que ella no podía concebir a un Dios castigador por el hecho de que Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, parece ser que Él no debería, o no es el deber ser que Él tenga que juzgar sobre determinadas situaciones porque es un Dios de amor. Eso es lo que básicamente esa muchacha me decía. Entonces yo le preguntaba a ella, pero dame tus argumentos, dime por qué no puedes creer en la imagen o en la idea o en la realidad de un Dios que ciertamente puede castigar también. ¿Por qué no crees en esa idea? Y fíjense cuáles eran sus argumentos. La experiencia personal. Pero es que yo a través de la experiencia personal no puedo hacer absolutamente nada. Porque es que hay una pandemia, hay una patología más bien, pero una patología pandémica que hay dentro de las congregaciones, y es esta de que hay ciertas personas que se creen que son la conciencia profética de la iglesia. Entonces, si yo pienso de determinada forma, todos los demás se supone que deberían pensar igual. Si yo digo que el diablo es medio bueno, y es lo que creo y es lo que pienso, ya yo por asunción asumo que el resto de las personas deben creer exactamente lo mismo que yo. Y si no están creyendo lo mismo que yo, entonces están en serios problemas. Y eso es un gravísimo problema. Pero ¿se puede o no reconciliar la idea de un Dios de amor con un Dios que es fuego consumidor? Bueno, vamos a leer algunos textos porque no hay otra forma de comprobar esta realidad sino a través de lo que los textos sagrados nos dicen. Dice aquí: Totalmente, la justicia de Dios es un derivado lógico de su amor inmensurable. Miren lo que puse. Totalmente, la justicia de Dios es un derivado lógico de su inmensurable amor. Es más, el concepto de justicia no pudiera existir si no existe primero el concepto de amor. Porque el antecedente, el precedente de la justicia es el amor. Ya lo vamos a ver por qué. Miren lo que dice Deuteronomio 4, por ejemplo. Por Deuteronomio 4, 24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Afirmación categórica en Deuteronomio de que Dios es un Dios de fuego consumidor. En el versículo 28 de Hebreos 12 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miren lo que dice: agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un Dios fuego consumidor. ¿Por qué dice eso? Yo quiero detenerme rápidamente para hacer un exégesis de estos dos versículos. Voy a leerlos nuevamente. Estamos en Hechos 12, del versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos también gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y temblor, porque Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que hace que el fuego consumidor de Dios nos consuma? El que no tengamos temor ni temblor, que es el antecedente. Usted quiere ver a un Dios que lo consuma con su llama, no sea reverente ante Él y no tenga temor de Él. Y el libro de Proverbios define perfectamente lo que significa tener temor de Dios. Temor de Dios no significa otra cosa más que cumplir sus mandamientos. Eso es lo que significa temor a Dios. Lo dice Proverbios.
que el temor a Dios es cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, cumplir los mandamientos de Dios y ser reverente a Dios, que la reverencia incluye cumplir los mandamientos de Dios, es lo que nos niega la posibilidad o hace que sea imposible la posibilidad de que nosotros podamos ser consumidos por ese fuego del Dios eterno. Pero si vemos la contraparte de esto, ¿cuál sería? El que no reverencia a Dios y el que no cumple los mandamientos, ¿cuál será su conclusión lógica? Que Dios los va a consumir con su fuego. Dios los va a consumir con su fuego. Esa es la consecuencia lógica y no hay otra consecuencia lógica para ello. Y veamos algunos otros versículos. Dice, por ejemplo, Job 36. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud Él da sustento. En Job 5 dice 17, he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Mire este tremendo versículo. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. O sea que el castigo no es algo que está reservado solamente para las personas que no creen en Él y que llevan la vida como mejor les parece, sino que el castigo es una realidad y es un quebranto que está dentro del programa que Dios diseñó para cada uno de sus hijos. Porque si Dios no nos castiga, si Dios no nos disciplina, ¿cómo podremos aumentar el saber? Proverbios lo dice, que al sabio cuando se le corrige se hace más sabio, pero que al insensato cuando se le corrige se convierte en tu enemigo. Lo estoy parafraseando, no lo dice exactamente así, pero es lo que dice el libro de Proverbios. Entonces, sí existe la posibilidad, sí está perfectamente integrada en la palabra de Dios, el matrimonio que existe entre amor y justicia divina. El amor es la preeminencia, la justicia es la causa del amor, es una de las causas del amor, la justicia. Porque Dios tiene que ser justo y tiene que juzgar con justicia. ¿A usted le parecería justo que se fuera al infierno alguien que sirvió a Dios toda su vida y que le obedeció en todo, y que Dios lo termine enviando para el infierno y que a un sinvergüenza que era un matón, un asesino, un violador y que hacía cuantas cosas mejor le pareciera, se vaya al cielo? ¿Podríamos hablar de amor en ese sentido? Pregunto. ¿Podríamos hablar de justicia en ese sentido? De ninguna manera, no hay justicia ni hay amor en tales actos, porque solamente podemos ver el amor de Dios manifestado en la justicia que Él manifiesta diariamente sobre nuestras vidas. Y sobre todas las cosas creadas y sobre toda decisión tomada tendremos consecuencias de ellas. Consecuencias, porque para todo tendremos siempre consecuencias en este tema. Entonces, es perfectamente aceptable y es perfectamente bíblico el concepto de amor y el concepto de justicia. Así que tenga mucho cuidado con esas doctrinas que andan diciendo por allí que Dios no castiga, que Dios es solamente amor, que el Antiguo Testamento pasó, que eso es obsoleto, que eso no sirve, que eso se lo dejamos a los judíos mesiánicos o al judaísmo. Tenga mucho cuidado con eso, porque esa es una de las peores herejías que se están cometiendo en las religiones estas que se están fundando ahorita. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y bueno, me ha tocado presenciar el dolor de ver hermanos que en un tiempo estuvieron centrados caer en estos extremos que les estoy diciendo. Caer en el extremo de decir que ya el Nuevo Testamento pasó, que ya uno no tiene que diezmar, que ya uno no tiene que cumplir los 10 mandamientos, que ya uno... Y una cantidad de estupideces que se dicen porque no hay otra forma, no hay otro adjetivo que yo pueda utilizar para esto. Puede ser que la palabra estupidez viene de estupor. Vuelvo y repito, me gusta aclarar estos hechos para que no crean que estoy siendo peyorativo. Estupidez viene de estupor. Estupor significa estar vendado. Entonces, una persona que está vendada en sus ojos, en su corazón, que no logra ver la realidad que tiene frente a sus ojos, la detonación lógica va a ser que va a hablar disparates, que va a creer disparates y por tanto habla y crea disparates, sus acciones son disparates. Porque recuerde que nuestras conductas dependen de los conceptos que tenemos integrados en nuestro ser. Yo funciono en la medida
que ciertos conceptos y que ciertas filosofías y cosmovisiones y maneras de ver la vida producen en mí el querer como el hacer, y no de Dios, sino el de mi propio corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado con esas vertientes que hay por allí, porque estoy seguro que a más de uno se van a llevar para el infierno. Y no cree usted que estoy hablando de exageraciones, estoy hablando de cosas muy reales. Vamos a ver algunas ideas erradas acerca del pecado. Ideas erradas acerca del pecado. Miren lo que dice acá. Según los gnósticos, el pecado es una materia eterna. Miren lo que dicen los gnósticos. Acuérdense que el gnosticismo es una práctica metafísica que incluye de todo un poquito, es un eclecticismo, hay un sincretismo religioso dentro de lo que nosotros denominamos gnosticismo. El sincretismo religioso que tenemos presente es que agarran un poquito de esta religión, agarran un poquito de esta otra religión, y entonces hacen un menjurje, una amalgama de sustancias que son contradictorias y que no pueden sostenerse en su propio peso y que no tienen ni pie ni cabeza. Y el gnosticismo cree que el error o que el pecado es una realidad, es una materia eterna. Pero ¿cómo nosotros podemos contraargumentar este pensamiento gnóstico? Es muy fácil de contrarrestarlo. Lo único eterno que yo conozco que existe en el universo se llama Dios. Y si yo digo que el pecado es eterno, entonces el pecado está en Dios. Si yo digo que el pecado es eterno, entonces Dios es el pecado. Si yo digo que el pecado es eterno, es Dios quien promueve el pecado en las personas. Porque la eternidad es una prerrogativa que solamente puede ostentar nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor. Es el único, y acuérdense, el concepto de eternidad, de infinitud, no tiene que ver con espacio. No tiene que ver con lo muy grande o infinito que pueda parecer algo. Tiene que ver más bien es con que algo no haya tenido un punto de inicio y un punto final. Infinitud es todo aquello que no tuvo inicio, no tuvo principio y que no tiene final. Por eso es que para nosotros es muy difícil a veces entender ciertas realidades que tienen que ver con la persona de Dios, porque es que Dios se mueve en una dimensión infinita, y como se mueve en una dimensión infinita, para nosotros es muy complicado muchas veces en la infinitud humana poder dar al traste con muchas de las cosas que el Eterno enseña dentro de su palabra, como por ejemplo entender el tema de la Trinidad es algo casi inconcebible. Entender el Dios trino, el Dios que se manifiesta como Padre, que se manifiesta como Hijo y que se manifiesta como Espíritu Santo, es complicado, hermano. Y de hecho, como se lo dije en el seminario anterior, es lo más complicado que existe dentro de lo que podemos nosotros sustraer de la palabra del Señor. Entonces, esa es la primera idea errónea que hay sobre el pecado, que es una materia que ha existido desde siempre. Entonces, en dicho caso, nosotros podríamos concluir que Dios es el pecado, que Dios promueve el pecado y que el pecado es Él mismo. Fíjese usted lo satánico de esta afirmación gnóstica. Así que mucho cuidado con eso. Hay otra, según los darwinistas. Fíjense que se puede esperar uno de un darwinista. El pecado está asociado a las razas inferiores, negros, indios, mestizos, etc. O sea que todos nosotros aquí somos pecadores, porque todos somos mestizos. Aquí no habemos raza pura de ninguna forma. Unos somos morenitos, otros somos trigueños, otros somos negritos, otros son blanquitos, pero a fin de cuentas aquí no hay pureza de raza. Aquí no hay pureza de raza porque tenemos por un lado indios, por el otro lado tenemos caucásicos, por el otro lado tenemos negros. Somos una mezcolanza, pero de esos menjures bien buenos que se hacen a veces en los batidos, como los batidos que hace mi suegro. Estos días se estaba comiendo unos espaguetis con caraota, imagínense ustedes, revueltos con caraota. No se puede. ¿Qué les puedo decir?
Entonces el darwinista asocia el pecado a lo que él denomina, esto es el darwinismo social del que le hablé hace rato. El darwinismo social predica que existen razas inferiores y razas superiores. Por supuesto, ya ustedes sabrán de cajón que la raza superior es la raza blanca. Y que aquellos mestizos, aquellos negros, aquellos indios no son más que razas inferiores que no se distinguen en mucho con un animal. Y de esta tesis darwinista derivan los pensamientos de Friedrich Nietzsche y de Friedrich Nietzsche. Y Friedrich Nietzsche fue el influenciante directo de nada más y nada menos que uno de los hombres más tóxicos que ha existido en la historia de la humanidad, de nuestra era moderna, que es Adolfo Hitler. Hitler estaba totalmente influido por las ideas de Nietzsche y del darwinismo social. Por eso es que él creía en la raza aria superior, los caucásicos, los hombres de 1,80 de estatura en adelante, ojos azules, pelo amarillo, liso, eso era la perfección. El Übermensch en alemán, así se le decía, Übermensch, el superhombre. Entonces, por eso él quería acabar con toda la raza que fuera distinta al caucásico ario, sin saber él que la raza aria son los iraníes, que son los que hablan de la raza aria, los iraníes. Pero bueno, Hitler tomó esos conceptos y gracias a esos conceptos darwinistas y nietzscheanos es que pudo asesinar a más de 60 millones de personas. Sí, porque la Primera Guerra Mundial cobró un saldo de 20 millones de personas aproximadamente. Y la Segunda Guerra Mundial se triplica en la cantidad de muertos, llegando casi a 60 millones de muertos caídos de todos los bandos. Por el bando de los rusos fueron como 20 millones aproximadamente, por el bando de los aliados fueron más de 5 o 10 millones de personas, y ya ni se diga la cantidad de civiles que cayeron, y por supuesto el propio ejército alemán, quien también tuvo que caer en un momento determinado. Entonces, imagínense los satánicos de esta afirmación de que el pecado está asociado a las razas inferiores. Es decir, que todos aquí nosotros somos pecado sobre pecado. Es más, no es que somos pecado sobre pecado, usted y yo somos el pecado, según esta visión darwinista. ¿Qué les puedo decir? Otra de los grandes disparates de la historia secular y de la historia filosófica, por supuesto. Sigmund Freud, a quien se le atribuye el tema del psicoanálisis, afirmó que el pecado no existe, ya que el mal no se encuentra en el medio ambiente, no se encuentra en el hombre sino fuera de él. ¿Qué les parece eso? O sea que nosotros estamos libres de toda carga y de todo pecado. ¿Qué hacemos con la afirmación de Dios cuando dice que no encontró ni siquiera a uno solo que fuera justo? Porque este dice que el pecado viene por el que está en el medio ambiente, que como especie de un virus que se esparce como el coronavirus y que anda haciendo desastres por doquier. Imagínese usted el semejante disparate. Eso es lo que dice Sigmund Freud. Por supuesto, no está de más decir que Sigmund Freud era nada más y nada menos que uno de los ateos más reñidos de su época. Y Sigmund Freud no ha podido, todavía las teorías de Sigmund Freud hoy día en el siglo XXI no se han podido comprobar científicamente. Es más, a Sigmund Freud se le tilda más de metafísico que de científico. He leído varios libros que hablan y referencian sobre él de grandes autores, y entre la comunidad científica seria se dice que Sigmund Freud hizo más metafísica que ciencia. Y yo estoy total y absolutamente de acuerdo con ese pensamiento. Creo que es la realidad. Creo que es la realidad, y solamente de ver el hecho de cómo él muere y las razones por las cuales muere nos deja bien en claro que ciertamente es lo que tenemos aquí. Ahora sí vamos, ya después de haber dado todo este rodeo, ahora vamos a definir qué es pecado, porque no hemos entrado en lo que es pecado, que supone que estamos en la materia del pecado.
Pero todas estas formulaciones que he venido haciendo son un antecedente para que podamos tener claridad meridiana ahora que vamos a dar ya lo que sí es el concepto de pecado. Yo he tenido que traer por todo este tránsito para que podamos darle sentido. Todo esto ha sido una argumentación de antecedentes necesarios para poder definir correctamente lo que el pecado es. Y fíjense lo que dice acá. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, se define lo que es pecado. Y miren lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Punto. Eso es pecado. Cada vez que nosotros erramos el blanco, estamos pecando. Cada vez que infringimos la ley de Dios, estamos pecando. Porque todos nosotros estamos sujetos a una ley universal. Estamos sujetos a absolutos universales. Cuestión en la que no cree la posmodernidad de hoy. Pero no creen desde el punto de vista teórico. Pero fácticamente sí creen. Y son una total paradoja. Es una total contradicción. Porque ¿qué sentido tendría si todo está relativizado y la verdad es un tema de relativismo y las realidades que vivimos son un tema de relativismo que se saca muy de cajón lo que quiso explicar Albert Einstein cuando habla de la teoría de la relatividad, que se comienza a aplicar esa teoría de la relatividad en conceptos filosóficos, en conceptos metafísicos. Por supuesto, de manera muy errónea, comenzaron a suscribir ideas que no tenían nada que ver con lo que realmente este científico quería decir. Pero vivimos en un mundo relativista, no todo el mundo tiene la misma verdad. Cada quien construye su propia verdad, cada quien construye su propio criterio de vida, cada quien construye lo que mejor le parece, que considera que sea más beneficioso para su vida. Pero eso no es lo que el Sagrado Texto a nosotros nos enseña. Infracción de la ley, cuando me habla de que sí existe infracción a la ley, quiere decir que existen universales. Y como Platón decía, distinto a Aristóteles, Platón decía que había que ir de lo universal a lo particular, porque es a través de lo universal que nosotros podemos llegar a las particularidades. Pero Aristóteles, que fue su discípulo, se fue en contra de esa visión platónica. Y entonces tenemos una visión ahora aristotélica que dice que de los particulares nosotros avanzamos hacia los universales. O sea, no, es estudiándome a mí mismo como hombre en esa pura racionalidad y que yo puedo llegar a alcanzar el conocimiento del universo. Y eso es absolutamente falso. Porque la forma correcta, la metodología correcta para poder llegar a los criterios personales es observando los universales establecidos por el Dios Todopoderoso. Hay dos formas de hacer epistemologías. Está la racionalista, que tiene como su máximo exponente, y se pudiera decir que, bueno, se dice que de hecho fue el fundador de la era moderna, que es René Descartes, en su libro El discurso del método, donde introduce la duda metódica, la duda cartesiana. Pero René Descartes era un racionalista puro. ¿A qué me refiero con que era un racionalista puro? Me refiero a que él creía que la verdad y el conocimiento se obtenía por medio de la razón per se del hombre. O sea, que yo mismo construía mis formas y mi esencia. Que es lo mismo a decir la existencia precede la esencia. Es exactamente lo mismo. Mientras que otros teóricos, otros filósofos, como por ejemplo John Locke y David Hume, dijeron que no, que el conocimiento se adquiere a través de una labor experimental empírica, que es a través de los sentidos que nosotros podemos percibir el mundo que nos rodea. Y esa es la visión correcta, esa sería la visión cristiana. ¿Por qué sería esa la visión cristiana? Porque es que, ¿cómo va a estar delegada en la racionalidad de un hombre que tiene un corazón pervertido, corrompido y que engaña más que todas las cosas y que engaña más que el propio diablo? ¿Cómo voy yo a transformar mi realidad a través de la razón
cuando está tan perdida, cuando está tan intoxicada por estos elementos, si el hombre es un ser caído. ¿A qué conclusiones lógicas puedo yo llegar a través del racionalismo cartesiano? ¿A qué conclusiones lógicas puedo llegar yo a través de esas supuestas innatas ideas que vienen en el hombre? Porque, por ejemplo, René Descartes decía que nosotros traemos la matemática de forma innata. Y entonces John Locke viene y le replica y le dice, pero ¿por qué entonces tenemos que enseñarles a los niños a usar, a sumar, a restar y a dividir? Porque si esas son ideas que vienen innatas en el ser humano, no tendríamos por qué tener maestros para que les enseñen a dividir, a multiplicar y a sumar. Lógica, hermano. Simplemente lógica. Y eso es lo que él dice. Por eso yo suscribo totalmente la idea de John Locke. John Locke era, además de filósofo y científico, era un cristiano bien centrado. Bien centrado. Y hay otros autores más que no los voy a nombrar para que podamos seguir avanzando, pero nombro los que son fundamentalmente más importantes dentro de lo que ha sido la distribución de estas ideas filosóficas dentro de los últimos 3 siglos que hemos estado viviendo. Entonces, el pecado es que transgresión de la ley. Cuando transgredimos la ley de Dios, cuando infringimos la norma, cuando infringimos el mandamiento, estamos pecados. Pero el pecado tiene, desde otros ámbitos académicos, otras acuñaciones distintas, porque usted debe saber que el pecado es un término netamente bíblico. Porque un sociólogo no habla de pecado. Un filósofo tampoco habla de pecado. En el sentido, digo, pecado como lo expresa la palabra del Señor. Ellos no hablan de pecado. Un psicólogo no habla de pecado. Un psicólogo habla, en vez de pecado, habla de trastornos o de posibles patologías. El sociólogo habla de un desorden social. Pero de pecado solamente habla la Biblia. Y pecado es la definición más clara que el hombre puede obtener en función de saber lo que está bien y lo que está mal. Y además de eso, de cuáles pueden ser las posibles consecuencias que yo puedo obtener cuando sirvo al bien o cuando sirvo por el contrario al mal. Y esa es básicamente la definición. ¿Amén? Seguimos entonces. Algunos pecados, veamos algunos pecados aquí rapidito. Dice Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano, yo diría que es uno de los textos en relación al tema martológico más duro de todos. Que todo lo que no proceda de fe es pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, para poder dar al traste con esto, necesito tener una concepción bien clara de lo que significa fe. Porque a no ser que tenga esta concepción bien clara de lo que la fe es y realmente representa en nosotros, no podríamos entonces interpretar lo que nos está diciendo acá Romanos 14. Que todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Pero qué es fe entonces? Sería la pregunta de método. La pregunta de método, ¿qué es fe? Pero acuérdense que la fe no tiene un concepto, más o menos apotécnico, pero la fe tiene muchos contextos distintos dentro de la Escritura. Tiene diferentes contextos dentro de la Escritura. Por ejemplo, en algunos casos fe se entiende como creencia, en otros casos fe se entiende como, valga la redundancia, como entendimiento, en otros casos la fe se ve como obediencia, en otros casos la fe se ve como la revelación de la palabra de Dios, y todo eso tiene que ver con el tema de la fe. Todo eso tiene que ver con el tema de la fe. Y todo eso se basa en un axioma fundamental de la palabra, que es el Shema Israel. Escucha al Señor tu Dios, el Señor tu Dios, un solo Dios es. De ese axioma fundamental de la palabra de Dios es que nosotros podemos sustraer verdaderamente el concepto no solamente de pecado, sino el concepto de fe. Entonces, ¿qué es fe para nosotros? La fe viene del término
hebreo emuná y en griego pistis, pero ambos términos son homólogos. Ambos términos son homólogos. Yo anteriormente enseñé que era el contrario. Por eso que tengo que borrar algunas de las prédicas que tengo en YouTube, porque tienen más de 10 años y tengo que sacar un poco de basura que tengo allí. Pero los conceptos pistis y emuná son conceptos totalmente homólogos. Y todos ellos aluden a una cosa, apelan a una cosa, a la racionalidad del hombre, número uno, al intelecto del hombre. ¿Por qué al intelecto del hombre? Porque todo lo que Dios puso en esta Biblia, que no la tengo aquí, imagínense que la tengo en la mano, en esta Biblia, todo lo que Dios puso allí es inteligible y está expresado en un lenguaje que el ser humano puede entender. Y eso también tiene que ver con fe. Está en un lenguaje inteligible que también tiene que ver con fe. Recuérdense que el lenguaje es el símbolo más importante de cualquier cultura en el mundo. Y es a través del lenguaje que nosotros podemos formar conceptos, es que podemos hacer abstracciones, es a través del lenguaje que nosotros podemos crear ideas, formular filosofías e incluso enseñar esas ideas y esas filosofías. Y mientras más complejo es el lenguaje, o mientras más conocemos nuestro lenguaje, mejor para nosotros es, porque podemos expresarnos de mejor manera. Y no por el hecho de expresarnos de mejor manera en el sentido de que queramos afocar cada vez que hablamos. No, me refiero a que tenemos mayor capacidad de entendimiento cuando, por ejemplo, leemos un libro, cuando, por ejemplo, quiero dar una exposición, cuando, por ejemplo, quiero hablar sobre cualquier tema X. Eso me permite tener herramientas que consolidan el saber y el proceso educativo. Nuestros jóvenes hoy, escuché una estadística que están hablando con no más de 300 palabras. Y a eso se le atribuye el nivel de violencia que existe en el mundo de hoy. Por esa incapacidad que tienen de poder razonar correctamente, de poder formular ideas correctamente, es que nuestros jóvenes, al no poder utilizar más de 300 palabras para hablar, es que tienen que acudir a la violencia. Miren cómo está asociado el tema del lenguaje con la violencia. Estos son artículos científicos que usted puede revisar en el internet. Esto es increíble, es impresionante. Cuando se supone que un ser humano ya en la etapa diversificada de educación ya debería conocer como mínimo 2000 palabras. El Quijote se escribió con 20 y pico mil de palabras, el Quijote. Y el lenguaje castellano tiene un poquito más de 30.000 palabras aproximadamente. Y el Quijote utilizó casi el 80% para escribir lo que escribió. Te puedes imaginar el nivel del tipo. Para que tengamos una idea de lo importante que es esto para la formulación de ideas. Entonces, ¿qué es lo que es pecado? Porque todo lo que de él no proceda me condena, en el sentido de que estoy incurriendo en una falta, en el sentido de que estoy infringiendo una norma. Bueno, fe es obedecer, fe es creer, fe es tener confianza, fe es tener certidumbre de algo, fe es tener entendimiento de algo, fe es también tiene que ver con el hecho de tener absoluta claridad de los mandamientos del Señor. Todo esto tiene que ver con la fe del Señor. No voy a tener mucho en este tema porque no estamos hablando de un seminario de fe y esto es materia para seminario de 12, 15 horas fácilmente. Pero vamos a dejar el punto ahí. Pero ya sabe que todo lo que no proceda de eso está contado como pecado. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Esto se pone más duro todavía. ¿Verdad que sí? Porque cuántas cosas dejamos de hacer a diario que sabemos que tenemos que hacer y que no hacemos por pereza, porque no me quiero parar, porque estoy ocupado cocinando, estoy ocupado comiendo, porque tengo clase en la universidad o por lo que sea. Cualquiera sea la razón. Resulta que el día que nos presentemos delante del juicio del Señor, no vamos a tener excusas en ninguna
una de esas que ponemos aquí cuando no queremos ir a un servicio, cuando no queremos ir a un seminario, cuando no queremos ir a compartir la palabra a los hermanos de la cuadra, salir a evangelizar. Todo el que no hace eso les contado como fe. Por eso que nosotros somos constantes transgresores de la Torá. Todos nosotros somos constantes transgresores de la palabra. ¿Por qué lo somos? Porque no sabemos hacer muchas cosas buenas y muchas veces nos hemos limitado a hacerlas, no las hacemos. ¿Por qué somos transgresores? Porque todo lo que no proviene de fe también es pecado. ¿Y cuántas de las cosas que nosotros hacemos no provienen de fe? ¿Cuántas veces no hemos dicho, me voy a bajar por estos 5 minutos de la cruz para darle a esto una bofetada, que se merece bien? Eso lo hemos dicho. Es más, el solo hecho de decirlo, aunque no lo haga, ya usted pecó. Una belleza. Entonces se podrán imaginar. Exactamente, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Entonces allí tenemos las licencias para pecar. Y lo bueno de estas licencias, hermano, le voy a decir algo. ¿Sabe qué es lo bueno de estas licencias para pecar? Que no tiene que buscarse un gestor y pagarle $200 al gestor para que le haga los trámites, que no tiene que ir al SAIME y tirarse una cola de 2 días para poder actualizar su cédula, que no tiene que tirarse no sé cuántos dólares también, tiene que gastar no sé cuántos dólares para poder apostillar un título. Eso es lo espectacular de tener una licencia para pecar. Así que si hay cosa fácil de obtener, sin el más mínimo margen de burocracia, es la licencia para pecar. Por eso es que muchos deciden tener dentro de sus carteras la chapa de que tienen la licencia para pecar. Así de sencillo. Y eso es un problema gigantesco que tenemos dentro de la comunidad de fe. Eso es un problema gigantesco que tenemos dentro de nuestras congregaciones y dentro de nuestros templos. Y es lamentable. 1 Timoteo 6 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Sobre esta increíble afirmación bíblica solo de ese versículo podemos dar una enseñanza de más de 5 horas. Solo de ese versículo. Pero no se preocupe, que no me voy a detener 5 horas dando el concepto, dando las implicancias que tiene este versículo. Pero ciertamente esto es una realidad que plantea Timoteo, el pastor Timoteo, plantea de una manera tan sensata y lúcida, que tiene una luz apotécnica, arquimédica, impresionante, quirúrgico. Fue muy quirúrgico, muy enfático en lo que escribió acá Timoteo. Y es tremendo. Es tremendo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué cree usted que es lo que promueve la ambición en el hombre? El dinero. Una de las cosas que promueve, no lo es todo, pero una de las cosas que promueve la ambición y la codicia es el dinero. Y por el dinero se han prendido cantidades de guerras. ¿Usted creerá que Hitler estaba matando a lo que mataba era porque tenía esa idea, estaba permeado y estaba intoxicado con la idea del darwinismo social y de las filosofías nietzscheanas? Pero más allá de eso, hay un fin último. Usted sabe que la filosofía trata de buscar el fin último de las cosas. Pero el fin último de Hitler, así como tampoco de Mussolini, así como tampoco de Stalin, así como tampoco de Lenin, así como tampoco de Mao Zedong, así como tampoco de Gulen, el fin último de ellos en establecer estos gobiernos totalitarios no fue jamás el que simplemente ellos quisieran que la gente se contaminara con cierto tipo de ideas. No, si nosotros hacemos un ejercicio filosófico, el fin de todo esto siempre es ¿qué? Tener poder. Y por supuesto yo me voy a armar con la serie de excusas que sean necesarias para que la gente no vaya a ver de cajón que lo que yo sencillamente quiero es adueñarme del mundo económico y ser el hegemón del universo.
Por eso que raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero el problema, es el amor al dinero. Porque el amor al dinero se traduce en la escritura como idolatría. Idolatría, que es el dios Mamón. Eso es idolatría, eso no tiene otro calificativo distinto. Es idolatría. Cuando yo de manera inescrupulosa actúo, hago cosas donde paso por encima del más pintado hasta si es posible y tengo que matar a mi madre, la mato con tal de obtener mi fin. Hermano, ¿de qué otra forma nosotros podemos describir eso? Pecado, pero un pecado que no tiene una categorización débil, ni endeble, ni flácida, sino que ahorita más adelante vamos a ver qué tipo de pecado es. El pecado, este es el siguiente punto, el pecado es solo un acto fáctico de la materia. Y a ustedes comenzarán a preguntarse si este tipo está muy filosofando aquí, parece ser. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es el pecado solo un acto fáctico de la materia? Y yo pongo acá, no. El pecado no necesita definirse en un hecho material para poder ser definido como tal. El pecado, una vez concebido en el corazón, ya es pecado. Así que la pregunta, para traducírsela a los que no entienden la pregunta, ¿es el pecado un acto fáctico de la materia? Es decir, solamente puedo definir el pecado en el acto concreto, material, cuando he hecho lo que he hecho. No. Miren lo que dice Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquier cosa que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. En su corazón. Entonces el pecado no necesita convertirse en un acto fáctico, material, para poderse definir como pecado, sino que el pecado nace en la maquinación del corazón perverso y pervertido. Si yo me comienzo a hacer aquí la idea de que todas las mujeres, y me perdonan porque voy a usar un término muy, voy a utilizar quizás bueno, no voy a usar eso porque es muy fuerte. Imagínense que yo aquí esté maquinando que de repente alguno de ustedes aquí me cae mal y me estoy imaginando cómo le doy un tubazo por la cabeza, me estoy imaginando cómo le voy cortando poquito a poquito los dedos, cómo le quito las uñas así de raíz. ¿Usted cree que porque yo no haga eso yo no pequé? Ya yo pequé. El derecho penal Ya yo se pequé. llama eso intervino o el recorrido del delito, porque a veces no hace falta que se materialice, porque internamente el criminal va fabricando cómo va a ejecutar el delito bajo. Exactamente. Es como el mapa de lo que vamos a hacer verdaderamente, ¿por qué? Es así. Entonces, no necesitamos llegar al acto fáctico, que es el hecho acaecido, el hecho material, para poder definir como pecado ciertas acciones. Entonces, con esto tenemos un problema grandísimo, hermano. Porque si nosotros no sabemos dominar nuestra mente, si nosotros no sabemos dominar nuestro corazón y ponerle los frenos y las riendas que tenemos que ponerle, nos convertimos en unos constantes transgresores. Y eso es absolutamente peligrosísimo. Es muy peligroso. Absolutamente peligroso, de todo peligro. Implicancias políticas, socioculturales y naturales del pecado. Observemos primero en lo político. ¿Cuáles son las posibles implicancias que nosotros podemos obtener dentro del espectro político cuando el pecado forma parte de las personas que hacen política? Número 1, tiranía, totalitarismo, autoritarismo, opresión, corrupción, mentiras, irrespeto a la ley, etc. Estas son las consecuencias lógicas de un Estado que está completamente permeado, intoxicado por el pecado. Tiranía, totalitarismo, autoritarismo, opresión, corrupción, mentira e irrespeto
a la ley. Usted sabe que los gobiernos pocas veces ponen en práctica uno de los grandes legados que nos dejó la Reforma Protestante en el siglo XVI, que es el imperio de la ley. El imperio de la ley sobre la institución. Nunca jamás una institución puede primar sobre la ley. La ley prima sobre la institución. Yo debo atenerme al mandamiento, yo debo atenerme a lo que está escrito, yo debo atenerme a todo aquello que dice la Constitución. Y no puedo ser un arbitrario que agarra y porque me conviene quitar ciertas cosas de la ley, vengo y las borro. Yo en estos días puse en el Estado una imagen de algunas personas trayéndolos algunos versículos de la Biblia que no le convenían y dejaban solamente la parte que le convenía de la Biblia. Eso se hace también con la ley. Eso no solamente se hace con la Biblia, eso se hace con la ley. Los gobiernos totalitarios, los gobiernos que son tiránicos, los gobiernos que normalmente que tienen la ley simplemente como un hecho formal, porque tienen que darle algún tipo de formalidad y de legalidad y de legitimidad a lo que hacen como gobierno, pero en realidad no hay respeto hacia la ley. Y la Reforma Protestante rescata esa noción. Así como rescata la noción también del check and balance, que son las medidas y contrapesos. Eso lo aplicó en primera instancia Inglaterra se lo aplicaron los puritanos en Inglaterra con la monarquía. El check and balance era que no podía existir una sola institución que gobernara todo, porque entendía que el hombre era un ser caído, y si se le negaba poder irrestricto al hombre, entonces eso iba a degenerar en una tiranía. Eso es lo que dice el check and balance. Entonces, ¿qué es lo que busca el check and balance? Las medidas y contrapesos. Lo que busca es crear otros poderes, como el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, para que si en un momento determinado al presidente se le mete en la cabeza querer irse en contra del pueblo, hay otros poderes que van a ser de contrapeso para que no permita que la tiranía de aquel que quiere hacer lo que da la gana, lo haga. Y eso es otro de los grandes legados que la Reforma Protestante nos ha dejado en nuestra historia. El imperio de la ley y el check and balance. Y esto es espectacular. Qué gloriosa es la palabra del Señor cuando se entiende con todas sus letras. Qué gloriosa es la palabra del Señor cuando se predica con todas sus letras. Qué gloriosa es la palabra de Dios cuando la hemos entendido y cuando la hemos articulado y la hemos hecho un todo monolítico, la hemos fundido en nuestro cerebro, de manera que ya no somos nosotros, sino que es Él a través de nosotros. Pero eso lamentablemente pocas veces ocurre. Y fíjense que el sistema totalitarista, yo le voy a decir esto, que lo voy a llevar yo a un nivel más allá todavía. El totalitarismo usted creerá que es una acción puramente política. El totalitarismo existe dentro de la iglesia de Cristo, hermano. El totalitarismo existe dentro de la iglesia de Cristo. Si usted observa, por ejemplo, los llamados apóstoles de hoy, ¿quiénes son los apóstoles de hoy? ¿Qué predican estos que se dicen ser apóstoles? ¿Cuáles son sus mensajes? Y además, ¿cuáles son sus acciones? Entregan cobertura, viajan para donde mejor les parece, tienen el mejor carro del año, no los pueden tocar. Hay un caso de un pastor de esto, de un pastor no, de un apóstol, lo voy a comentar porque es muy jocoso, pero además de ser jocoso y de hacer reír, también presenta una realidad que no sabemos si reír o llorar. Pero en una ocasión un hermano se le quería acercar después de haber terminado el evento al apóstol que había estado dando la palabra en ese momento. Entonces el hermano se le quiso acercar para darle una ofrenda. Entonces cuando él se le acerca, le dicen los guardaespaldas, porque ahora los apóstoles y los pastores tienen guardaespaldas, no se lo pierdan. Le dicen los guardaespaldas, no te le acerques, porque si lo tocas puedes morir. Entonces dice, mirá los humos que llegan estos tipos. Entonces dice este hombre que no tenía ni un solo pelo estúpido, dice, caramba, a Jesucristo lo tocaban y sanaba, a este lo tocan y matan. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el nivel perdónenme la palabra que voy a utilizar, de estupidez a la que hemos llegado dentro de nuestras congregaciones?
perdónenme, pero es que tengo que hablar, tengo que ser duro en esto. Porque de otra forma no entendemos, de otra forma no podemos atesorar, no podemos articular este mensaje. Y el totalitarismo existe en las iglesias. Tenemos al apóstol que lo ponemos en un peldaño, que no lo hemos hecho de oro porque no tenemos la suficiente plata en el bolsillo para dársela al apóstol para que construya su altar de oro. Por eso no los tienen de oro. Aunque no me extrañaría ya que hayan algunos que tengan por lo menos algunos bañitos de oro en las esquinas. No me extrañaría. Entonces tenemos sistemas totalitarios dentro de nuestra congregación, donde tenemos una supremacía autoritativa que dice qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo debe pintar, hermano, y si usted está en problemas con su esposo, divórciese de una vez, ni siquiera tratan de mediar a ver cómo pueden resolver la situación, sino que enseguida es el divorcio o quién sabe qué cosa. Y a lo mejor el divorcio es porque al apóstol le gusta la tipa y se quiere meter con ella. ¿Qué le puedo decir? Usted creerá que yo estoy relajando con esto. Yo no estoy relajando. Yo he escuchado y he visto situaciones de este tipo. Así que esto no es un vacilón, esto son realidades que están aconteciendo dentro de nuestra iglesia. Hay totalitarismo, hay tiranía, hay opresión, hay corrupción, hay mentira y hay irrespeto a la ley. No hay, el imperio de la ley no existe en el 90% de las congregaciones que hoy llamamos iglesias cristianas evangélicas. No existe el imperio de la ley. Estamos igual que los papas, estamos igual que la iglesia católica, que funge más como partido político que como un centro espiritual. La iglesia católica funge como partido político, porque ellos están metidos en todas las decisiones políticas del mundo. Y no ve usted que no muy bien acaban de designar un nuevo presidente en un país y lo primero que tiene que hacer es irse a recibir la santa bendición papal. Porque si no recibe la santa bendición papal, entonces ese gobierno no va para el baile, porque ellos tienen suficiente oro en sus arcas como para tumbar el gobierno que les dé la gana en el mundo. Y estas son realidades que no se dicen en los púlpitos. Por eso a mí me acusan de ser un heteropatriarcal, capitalista, opresivo. De eso me acusan a mí, porque hablo las realidades que tengo que hablar. Porque normalmente estas cosas no las vemos en los púlpitos, porque hay una enajenación de la palabra de Dios en los púlpitos de una manera, hermano, que es increíble las cantidades de locuras que se dicen hoy desde los púlpitos. Increíble. Me acuerdo de otra anécdota. Levanten la mano aquí todos los que quieran ser libres de deudas. Vamos a orar para que sean libres de sus deudas. Y entonces comienzan a declarar, a proclamar y a decretar que toda la gente que está ahí está libre de las deudas. O sea, en otras palabras, que están llevando a que la gente sea una cuerda de irresponsables, que no paguen sus deudas. ¿Y cómo van a quedar ellos ante sus deudores? Si son los cristianos, yo no me quiero imaginar. ¿Para qué me voy a meter a cristiano? Venga, hermano, y haga un pacto. Lo que siembren en estos días, lo que me dé risa. En estos días escuché, vamos a ver si me acuerdo, uno que cobraba las oraciones por diferentes categorías. Bueno, el que quiera una oración por algo muy grande, la ofrenda tiene que ser de $1,000. El que quiera una oración que esté un poquito no tan grande como esa, $500. Y así hasta que llegaba a $1. La de $1 era que sencillamente el pastor decía, sí, exactamente. La oración de $1 era una oración general, no específicamente por la persona porque no pagó lo suficiente. ¿Sabe cómo se llama eso dentro de la iglesia católica? Indulgencias. Indulgencia. ¿Sabe usted qué es una indulgencia? Una indulgencia es que en los tiempos de la época medieval católica, yo no sé si ellos todavía tendrán esa práctica, lo desconozco, pero en la Edad Media las indulgencias eran que las personas que pecaban podían ir hasta el Santo Padre y pagar por su pecado para que le fuera exonerado. ¿Qué le parece? Y no solamente eso, sino que incluso ellos podían pagar por familiares que estaban en ese momento en el purgatorio esperando juicio para que el Señor los sacara del purgatorio. ¿Qué les parece? Ese sistema, le guste o no a la gente, se ha infiltrado dentro de nuestra congregación. El
pago de indulgencia, y todo es un mercantilismo. Por eso es que yo decidí dar todo esto gratis, porque yo no, como soy el primer crítico de estas cosas, a mí no me gusta estarle sacando el billete del bolsillo a nadie, porque a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que usted aprenda. Ya después, si usted quiere por agradecimiento dar una ofrenda o hacer lo que usted quiera hacer para ayudar al ministerio, lo puede hacer libremente, pero yo no exijo nada de eso. Yo no exijo nada de eso. Y no porque no lo pueda exigir, ojo, porque lo puedo exigir. Pero la palabra dice que el que del altar vive, del altar coma. Y yo ahorita prácticamente estoy en el altar, porque mi profesión, yo soy profesor en el área de ingeniería, y ¿quién me paga? Lo que me paga a mí la universidad, hermano, me da para 2 días de comida, para que me entiendan más o menos lo que les estoy diciendo. Me da mucha risa el chiste que escuché en estos días de un hermano pastor y un colega, que decía que se sentía contento porque lo habían llamado otra vez de la universidad para que fuera a dar clases. Él es filósofo y yo tengo mucho contacto con él. Y me dice, entonces viene y pregunta, ajá, está muy bien, y se sentía contento porque ese era su área, eso es lo que a él le gusta, dar clases de filosofía. Y le pregunta él a las personas de la universidad, ay, ¿cuánto hay para eso? Y dice él que cuando le dieron el sueldo, le dieron lo que le iba a pagar, entendió que más bien él tenía que pagar a la universidad por dar clases. ¿Qué les parece? Que nosotros, los profesores que nos hemos explotado el pecho para estudiar, para sacar posgrados y hacer cantidades de cosas, tengamos que recibir un mísero sueldo que no alcanza ni para 2 días de comida. Y esas son las consecuencias de esto. Esas son las consecuencias que tenemos políticamente hablando del pecado, cuando el pecado se introduce de una manera tan indiscriminada, de una manera tan depravada dentro de nuestras instituciones. Esos son los problemas que tenemos. En lo sociocultural, malas relaciones, idolatría, inmoralidad, brujería, brutalidad y delincuencia. Eso en el ámbito sociocultural. Acuérdense que las culturas, la palabra cultura viene de la palabra culto. Y culto es una palabra que está directamente asociada y relacionada al tema religioso. Por eso es que siempre se le dice a este tipo de reuniones, se le decía, porque ya hoy usa la palabra servicio. Pero es que la palabra culto no está mal, tampoco. Lo que pasa es que la gente se enreda en dogmatismos y se resiste al cambio y un poco de cosas. Yo llamo, como usted quiera que yo le llame a esto, yo lo voy a llamar, porque yo no me complico la vida en ese aspecto. Porque conceptualmente son las mismas cosas. Pero hay gente que le llama a esto culto. Bueno, vamos al culto del domingo, vamos al culto del sábado, o vamos al servicio del domingo, vamos al servicio del sábado. No hay ningún problema, no se complique la vida con eso. Si usted le quiere llamar servicio y cree que culto es satánico, bueno, está bien, chévere, practique usted como usted cree que Dios le haya dicho las cosas que son. Pero en el ámbito sociocultural, estos son los problemas que tenemos: malas relaciones, idolatría, que ya sabemos que la idolatría es un pecado gigantesco y un pecado dantesco dentro de la palabra. La inmoralidad, hoy vivimos en un mundo de una inmoralidad absoluta y eterna. Pero la inmoralidad no nace de un hecho teórico, de una construcción social y consensual teórica, pero no es fáctica. No es fáctica. Porque ningún estúpido se atrevería a subirse en la azotea de un edificio de 50 pisos y tirarse porque él dice que no cree en la ley de la gravedad. Y si todo hoy está relativizado, ¿por qué siguen existiendo, por ejemplo, el Código Procesal Penal? ¿Por qué existe el Código Procesal Penal si todo es relativo? Si a mí me satisface y me llena, hedónicamente me llena el ser un violador, ustedes tienen que respetar mi respeto, tienen que respetar mi derecho a violar a quien me dé la gana. ¿Por qué me vas a juzgar? No me puedes juzgar, porque si la moral a fin de cuentas es relativa, yo puedo hacer lo que me dé la gana y nadie tiene que venir a meterse en mi vida. Entonces, ¿para qué existen los tribunales? ¿Por qué siguen existiendo tribunales? Por eso es que digo que la relatividad de hoy es un hecho meramente teórico, pero no es fáctico, porque si fuera fáctico tendrían que acabar con las instituciones,
tendrían que acabar con la Constitución, tendrían que acabar con los sistemas judiciales, tendrían que acabar con el magistrado, tendrían que acabar con los ministros, tendrían que acabar con todo, porque a fin de cuentas cada quien hace lo que mejor le parezca. Si a mí me da la gana de salir ahorita a la calle, o aquí mismo, detonar una granada y matarlos a todos, lo hago. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién me viene a mí a jugar por eso? ¿Quién me viene a jugar por eso? Y esa es la sociedad que tenemos hoy, que se denomina, hay muchos teólogos que denominan la sociedad de hoy la sociedad postcristiana. Parece ser que posmodernismo con postcristianismo casi son homologación de términos. Tenemos casi una homologación de términos cuando hablamos de esos dos efectos. En lo natural, desastres naturales. Simplemente fue lo único que quise poner, desastres naturales. ¿Por qué desastres naturales? Bueno, recordemos el tsunami del 2011 en Tailandia el tsunami del 2011 en Tailandia, pero en el 2011 también fue el de Japón, creo, ¿no? ¿Ah? El de Japón, sí, el de Tailandia fue entonces antes. Sí, el de Tailandia, tenemos el caso de Tailandia, tenemos el caso de Japón. Imagínense, la sociedad japonesa es una sociedad yo diría, no tengo cifras de eso, pero yo diría por lo que uno ve y observa de esa gente, como mínimo hay un 70% de ateísmo. ¿Cómo? El terremoto en Haití. Y fíjense casualmente, y cada vez que yo uso la palabra casual lo hago irónicamente hablando, fíjense casualmente cómo donde hay la mayor cantidad de desastres naturales es en las sociedades más promiscuas que existen en la Tierra. Siempre los grandes desastres naturales se ven en las sociedades más promiscuas, más pecadoras, más infractoras. Nunca en los países donde prevalece el cristianismo. Nunca. ¿Qué problema hemos vivido nosotros hablando desde el punto de vista natural aquí en Venezuela? Lo que pasó en el 2099 de Vargas. Eso y un terremoto que hubo en los años 60, no recuerdo, en Caracas. ¿En qué? En el 68, en Caracas. Es lo único. Pero si usted se va para Haití, ¿cómo? Sí, sí, porque el otro fue Vargas y Vargas pertenece a la Federación de la Gran Caracas. De la Gran Caracas, sí. Eso es Caracas también. Entonces fíjense todas estas cosas. La explosión del Caracató hace no sé cuántos años, por lo menos en la parte sur de Estados Unidos, Wyoming, un montón de estados que hay allí. ¿Cuánto nos sufren esos estados anualmente por huracanes? ¿Por qué cree usted que el imperio norteamericano estamos ante la caída del imperio norteamericano? Nosotros vamos a presenciar la caída de ese imperio. ¿Por qué cree usted que está pasando eso? A Billy Graham le entrevistó una vez uno de estas grandes cadenas televisivas norteamericanas y le preguntaron a Billy Graham, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrieron los sucesos de las Torres Gemelas? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? A lo que este hombre de Dios, nada estúpido, les responde, bueno, yo te voy a dar la respuesta. Ustedes decidieron sacar la Biblia de las instituciones escolares. Ustedes decidieron sacar la Biblia de los diversificados. Ustedes decidieron sacar la Biblia de las universidades. Ya es un pecado siquiera hablar. Y son objetos de juicio. Y si no me lo cree, vea Dios no está muerto, la segunda parte. Ya es motivo de juicio el que siquiera mencionen el nombre de Jesucristo en alguna institución escolar. ¿Dónde estaba Dios entonces el día de las Torres Gemelas? No estaba aquí porque lo sacamos de todas nuestras instituciones. Lo sacamos de nuestra vida diaria, lo sacamos del colegio, lo sacamos de la universidad, lo sacamos de la academia. Por eso no nos quejemos entre las cosas que nos puedan pasar a diario. Y estamos ante la caída de ese imperio, porque ese imperio se levanta, ¿cómo se levanta? ¿Cómo? ¿Por qué se levanta Estados Unidos como se levanta? Estados Unidos se levanta como se levanta porque su constitución fue fundada en la Torá, por si no lo sabían. Por eso en el billete de $1 dice In God we trust.
en Dios confiamos. Y casi todos los precursores y fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica eran reformados protestantes, para que usted lo sepa. ¿Y sabe cuál fue la visión? La visión que principalmente llevó a que ese imperio se forjara como se forjó. La antítesis de la visión católica romana de que el trabajo manual era indigno. Mientras que los reformadores que se van a la parte norte de nuestro continente americano dijeron, no, es todo lo contrario, porque la reforma protestante, otro de los principios que se rescató, es que era mentira el hecho de que el trabajo era una maldición, porque la Iglesia Católica siempre definió el trabajo como una maldición, pero la reforma protestante rescata el concepto y dice, no, pero ¿cómo va a ser posible si más bien dice la palabra que el que no trabaje, que no coma? Esos hombres fueron los fundadores de Estados Unidos. Los hombres que creyeron en esas ideas fueron los fundadores de Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos entendió que el trabajo manual, por ínfimo que fuera o por ínfimo que pudiera parecer, era digno. Y decían estos hombres que la labor que una ama de casa hacía en su casa y que la labor que un pastor hacía en un púlpito tenía el mismo nivel de dignidad, que ninguno era mayor que otro. Y eso lo rescató la reforma protestante. Por eso se levanta el imperio que se levanta. ¿Pero por qué está cayendo ahora? Porque se divorciaron de toda la realidad bíblica. Se divorciaron de los principios que levantaron esa nación. Y en Latinoamérica, ¿qué pasó con Latinoamérica? Nos inculcaron una visión católica hispana, donde era una maldición trabajar, y por eso es que vemos que Latinoamérica se le acuña mucho el término de ser un subcontinente vago, que no le gusta trabajar. Porque esa fue la idea que nos transmitieron los españoles cuando vinieron aquí y que a la colonización. Lo que vinieron fue a diezmarnos, y esto no es un secreto para nadie. Y con sus ideas católicas, porque aquí se establece el catolicismo, toda la Sudamérica es un continente católico. Hoy, por supuesto, el cristianismo evangélico está creciendo fuertemente, pero en su mayoría todavía seguimos siendo católicos. Mientras que Estados Unidos lo que prevaleció fue el protestantismo. Como prevalece el protestantismo, se levanta como nación. Pero como hoy ya no es protestante, como ya hoy no es reformada, como todos esos valores se diluyeron por la inmoralidad del mundo en que estamos viviendo, ahora está cayendo el imperio. ¿Y sabe quién se está levantando? China. ¿Y sabe usted por qué se está levantando China? O cualquiera puede creer que es por la gestión excelente que hacen los chinos. Bueno, sí, tendrán algún mérito en algún área porque los tipos son disciplinados, son serios, le echan pichón al trabajo, no andan con haraganerías ni nada por el estilo. Pero esa no es la razón principal por la cual el imperio de aquí a no más de 10 años va a ser China. Y es porque ya tiene un 10% de cristianismo. Sin parangón en la historia de la humanidad, China tiene hoy el 10% de cristianos, que si usted observa apenas 20 años atrás, no llegaban ni al 0,1%. ¿Y sabe usted qué representa el 10% de cristianismo en China, que tiene 1.500 millones de habitantes? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. 150 millones de habitantes son casi la mitad de Latinoamérica entera. Perdón, casi un cuarto de Latinoamérica entera. Y no es nada, se proyecta que de aquí a unos 20 años China va a tener más del 50% de población cristiana. Y esos que son perseguidos, porque allá no tienen la libertad de hacer esto que estamos haciendo nosotros aquí. Si se diera el caso de que esto fuera China y yo soy chino y ustedes son chinos, y pasa por ahí una patrulla y medio se da cuenta que porque ven el púlpito que se está predicando algo extraño y que ven una Biblia por ahí, enseguida nos llega y nos lleva preso a todos. Claro, eso no sucede en todos los estados, porque como en Estados Unidos, allá cada estado tiene su potestad, ¿no? Hay estados que persiguen eso y otros que son un poco más liberales, pero otros son absolutamente fundamentalistas y tienen metida hasta la médula el concepto mahómico, el concepto estalinista y el concepto hitleriano incluso. ¿Qué les puedo decir?
Entonces, estas son algunas de las implicancias políticas, socioculturales y naturales del pecado. La pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? Y aquí viene a lo que la profesora se me adelantó cuando estábamos en el curso de las dos láminas anteriores. Dicen que la pena del pecado, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, hermano. Ya sabemos que aquí muerte no significa extinción del cuerpo, que aunque la vamos a tener en un momento determinado, a la vuelta de 50, 60, 80 años, nos tocará bajar al sepulcro, porque eso es una ley establecida por el Señor. Pero dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué muerte? Muerte espiritual. La verdadera muerte para el ser humano es la muerte espiritual. Porque el que vive sin Yeshua, el que vive sin Cristo, es un zombie, hermano. No tiene criterios de vida, no tiene una cosmovisión clara. Y son de esos que no saben responder a la pregunta de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Porque esa pregunta solamente tiene contestación dentro de las líneas sagradas. Solamente dentro de las líneas sagradas esa pregunta tiene contestación. No hay otra forma de contestarla. No hay otra forma de contestarla. Lo mismo el caso de quién fue primero, el huevo o la gallina. Eso solamente se puede contestar cristianamente hablando. Yo creo a la gallina, no creo al huevo. ¿Quién fue primero la gallina que el huevo? ¿Verdad que sí? Ok, entonces, la pena del pecado definitivamente es la muerte, la separación de Dios y de todo lo que tiene que ver con nuestro ser, con nuestro Dios Todopoderoso. Ok, vamos a entrar a las categorías del pecado, que esta es una de las partes emocionantísimas y una de las cosas supremamente relevantes dentro de la doctrina del pecado. Las categorías del pecado son básicamente 4. El pecado contra la persona de Dios, 1. 2. El pecado contra la ley. 3. El pecado contra el hombre. Y 4. El pecado contra uno mismo. ¿Ok? Si usted observa los 10 mandamientos, los primeros mandamientos tienen que ver, el primero es no levantarse. Yo quisiera que alguien lo leyera, por favor. Búsquenme allí los 10 mandamientos y me los lea a voz alta. Si es de Reina y Valera, mejor, o de la que sea. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te harás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. 4. El Shabbat. Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerto. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu. Ok, 10 mandamientos exactos. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con la persona de Dios. ¿Ok?
¿Ok? Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con la persona de Dios. Luego tenemos el Shabbat, que es el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la Torah, tiene que ver con el mandamiento, tiene que ver con las razones que Dios imprime allí, que son de extremada importancia para Él. Y luego, del 4 hacia abajo, tenemos los pecados contra el hombre, que son 5. 6, ¿no? Sí, son 6, ¿verdad? De Dios 3, del Shabbat 1 y 6 del hombre. Tenemos 3 categorías, que son las que le acabo de decir. La categoría que es contra Dios, la que es contra la ley, la que es contra el hombre, pero la que es contra el hombre se deriva a la que es contra uno mismo también, la que uno se infringe automáticamente, la que uno se autoinfringe, la autoflagelación. ¿Ok? Eso también cuenta como pecado. Ahora, ¿cuáles son por ejemplo, los términos que indican que estamos ante la presencia del quebranto de la ley en orientación hacia Dios? Uno es la rebelión. El otro es rebelión, idolatría. Rebelión, idolatría. Rebelión fue lo que hizo Satanás. ¿Ok? La rebelión fue lo que hizo Satanás cuando quiso subir al trono de Dios, sacarlo de la jugada, darle el golpe de estado que él quería darle para ponerse él encima de todas las cosas. Ese pecado es gravísimo, la rebelión. El otro es profanación. ¿Qué otro se les ocurre? Hay uno que es muy común, vamos a ver si lo saben decir. Ajá, blasfemia. No, ya esto no se ve ya. Dios mío. Cada vez escribiendo peor, ya parece que las neuronas me están comenzando. ¿Y cuál es el otro? ¿Sí? Herejía. Ah, sí. Herejía. Ya yo me imagino que ustedes estarán empezando, pobres muchachos, cuando el profe le da clase de matemática y de cálculo en la universidad. ¿Qué entenderán esos muchachos? Que supieran que son muy inteligentes y me entienden. Porque si no fueran inteligentes no estuvieran. Ok, rebelión, idolatría, profanación, blasfemia, herejía. Cualquiera de esas cosas en las que nosotros incurramos en un momento determinado, estamos pecando directamente contra la persona de Dios. ¿Ok? Pecando directamente contra la persona de Dios. Voy a poner un ejemplo claro de 2 personajes bíblicos de una trascendencia importantísima dentro de las líneas sagradas. Número 1, Moisés. Moisés cometió un pecado contra la persona de Dios porque no lo santificó. Y por eso el Señor le dice, después que golpeó la piedra, le dice: vete para acá, sube al monte, que quiero hablar unas cositas contigo. Pero bueno, las cositas que le dijo, como que fueron eternas, porque más nunca apareció el hombre. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el pecado, por ejemplo, de David? ¿Por qué David no muere? ¿Por qué el Señor mata a Moisés y a David no lo mata? ¿Cómo? Porque su pecado fue contra el prójimo y contra él. Exactamente. Su pecado fue en contra del prójimo y contra él, no contra Dios. No contra Dios, contra el prójimo y contra él. Por eso Dios le perdona la vida y lo sigue dejando reinar. Pero en cambio Moisés sí pecó contra la persona de Dios porque no santificó. Dios le dio una orden y no cumplió la orden, sino que además de eso se encendió en la ira y que en ese momento se le subieron los humos y se hizo como Dios mismo.
No, yo no voy a hacer las cosas a mi manera, sino a tu manera, sino a la manera mía, porque ya se le habían subido los sumitos. ¿Cómo se le subieron los sumitos? La única forma de Dios bajárselo fue llevándolo para arriba y entregándolos en el matadero. Que fue lo mejor que pudo haberle pasado a Moisés. Y estoy seguro que con esa acción de Dios le ahorró unos cuantos problemas a Moisés si hubiese tenido que entrar a la tierra prometida. Pero David no peca contra Dios. David peca contra él y contra el prójimo. Peca contra la Torá, por supuesto. Peca contra la Torá, contra él y contra el prójimo. Ok, de todos los pecados, el pecado que va en contra de la ley sencillamente es el que no obedece la ley, ¿verdad? El que no obedece la palabra del Señor. El pecado que va en contra del hombre es el que no aplica el amor que Yeshua dice en estos dos mandamientos, resumo la Torá. En amar a Dios con todo tu ser y con todo tu corazón, y segundo, en amar al prójimo como a ti mismo. Cuando yo no amo al prójimo como a mí mismo, la consecuencia lógica de eso va a ser que ¿qué? Que no lo voy a respetar, le voy a hacer cuantas cosas me dé la gana hacerle, me la voy a querer dar de más vivo que él, quién sabe que lo puedo robar, lo puedo matar, lo puedo poner en boca de la gente, puedo levantar falsos testimonios contra él. Y el pecado que va contra uno mismo, ¿cuál es? El adulterio y la fornicación. Adulterio, fornicación, autoflagelo, como hacen muchos en las regiones orientales. El autoflagelo, todo eso es un pecado que tiene que ver con eso. Pero de estas cuatro categorías de pecados, ¿cuál es la peor de todas? La que va contra Dios, evidentemente. Porque la que va contra Dios puede poner en juego incluso la vida del creyente. Puede poner en juego la vida del creyente. Claro, ya hoy no como en los tiempos del Antiguo Testamento. Para los tiempos del Antiguo Testamento el que medio se equivocaba y cometía un error, acuérdense cuando Moshe bajó del monte y los consiguió a todos adorando a la cosa esa. ¿Qué fue lo que pasó? Se tragó a miles de personas en un solo momento. ¿Por qué? Porque el pecado fue directamente contra la persona de Dios. Directamente contra la persona de Dios, o sea, no fue una profanación cualquiera, fue un pecado directo contra la persona de Dios, y lo vemos ocurrir en cantidades de ocasiones, como el caso de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que quisieron engañar a Dios también, y engañar a la gente, ¡blum!, también se lo lanzó el Señor. Y todos estos pecados, aunque los pecados tienen un nivel de categorización, donde unos son peores que otros, no quiero que se me confunda en algo. Pecado es pecado, indiferentemente hacia qué orientación yo dirija el pecado. Es indiferente. Pecado es pecado, y por el pecado siempre tendré como paga muerte. Siempre tendré como paga la muerte espiritual, pero en el caso del pecado contra Dios es la muerte de ambos casos. Entonces hay que tener sumo cuidado con ese detalle. Pero porque fíjense que el pecado contra Dios, quiero que razonemos por qué, para cerrar ya en este punto con esto. ¿Por qué el pecado contra Dios es el peor de todos los pecados? ¿Por qué? Porque a su deidad. Ajá. Sí, pero es porque pero a fin de cuentas es porque es un pecado contra Él. Pero hay una razón esencial del por qué el pecado contra Dios es el peor de todos. ¿Quiere ser igual a Dios? Porque fue el mismo pecado que cometió Satanás. Satanás atentó contra Dios, y cuando uno comete un pecado contra Dios, está imitando exactamente el sentido de Satanás. Ok, eso tiene relación, pero no es exactamente todo. La razón por la cual el pecado contra Dios es el peor de todos es porque incluye todos los pecados. Porque cuando yo peco contra Dios, estoy pecando contra la Torá, estoy pecando contra mí y estoy pecando contra el prójimo. Es el único pecado donde pecas contra todo a la vez. ¿Por qué? Porque ¿quién dio el mandamiento? Dios. Y si yo infringo el mandamiento golpeándolo a Él, ¿qué estoy infringiendo? El mandamiento, y estoy infringiendo el mandamiento orientándolo hacia Él. Estoy pecando a la vez contra mí. ¿Por qué? Porque estoy siendo adúltero, y acuérdense que la palabra adulterio, la sección primaria de la palabra adulterio no tiene que ver con que una pareja marital, una de las dos se salga del hilo
y tenga relaciones sexuales dentro del matrimonio con otra persona. No, la primera concepción, la sección primaria de adulterio en la palabra es el pecado ante Dios. Y luego, por supuesto, que hay un pecado contra nosotros. Por eso que el adulterio es uno de los peores pecados que existe en la Escritura. El adulterio es uno de los pecados entre los pecados. Para que entienda, es sumamente peligroso porque estoy pecando contra Dios y contra todo. Contra absolutamente todo. Estoy siendo un infractor de Dios, de su persona, de su palabra. Estoy contaminando mi cuerpo porque estando no casado estoy cayendo bien sea en fornicación, o estando casado estoy en fornicación y adulterio a la vez. Y además está haciendo pecar a un segundo. ¿Estás viendo cómo cubre todos los pecados? El adulterio es el pecado por excelencia. El adulterio cubre todo el espectro de los pecados que nosotros podemos cometer. Todo el espectro completo. Y es absolutamente peligroso. Y es muy peligroso. Y eso es algo que, a no ser que se atienda y se le dé un parado rápido, puede no tener efectos retroactivos. Ojo con esto. Puede no tener efectos retroactivos. Puede que la persona se convierta totalmente en una pagana o se convierta totalmente en una infractora de la ley sin tener el más mínimo margen de temor sobre esas cosas. Así que mucho cuidado con eso, ¿ok? Personas que conozcan que estén en ese pecado, lo que yo aconsejo es restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Es lo que se debe hacer porque es un pecado mortal. Es un pecado que si no se arrepiente rápido la persona puede llegar a ser mortal. Y es lamentable. Es lamentable. 3 fuentes que llevan al pecado. 1, el corazón engañoso y perverso. 2, el mundo. Y 3, Satanás. Son las 3 fuentes que nos llevan a pecar. Fíjense que lo número 1 que pongo es el corazón pernicioso. ¿Por qué? Porque como les dije ahorita, a mí no me hace falta que el diablo me caliente la oreja para yo salir y acostarme con la vecina, que me gusta. Bueno, la vecina mía tiene 83 años, para que no vayan a imaginarse que de repente sea algo que esté maquinando yo, ¿no? Y la del otro lado 70. Esta 83 y aquella 70, así que ya sabrán que yo no tengo ningún tipo de interés ahí, ¿no? Entonces, a mí no me hace falta que el diablo me diga, mira esa vecinita, lo bonita que está, mira esa vecinita, lo espectacular que se ve, mírale el tumbado cuando camina, mira esas curvas. No me hace falta nada de eso. No me hace falta que Satanás me induzca a cometer ese pecado. Yo lo hago solito, sin necesidad de nada. Por ahí voy a echar otro chiste con respecto a esto, que era un pastor, que le llega a un hombre que estaba encargado de la alabanza en el ministerio, y le llega todo machucado. Ay, Dios mío. Y entonces, bueno, pastor, vengo por consejería pastoral. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué hiciste? No, que caí en adulterio, pastor. Usted sabe que el diablo es cochino, pastor, y me hizo caer en adulterio. Me hace el favor y no meta casi, Señor, en la conversación. ¿Quién fue el que cometió el adulterio? ¿Usted o Satanás? Pues yo, Señor. Entonces póngase sus pantalones y amárrese bien su correa. Así se lo digo. Porque en ese momento a lo mejor el diablo estaba induciendo a los europeos, pero no a usted, porque él no es omnipresente y él no puede estar haciendo pecar a los europeos y a los americanos a la misma vez. Y así le digo. Y eso es una realidad, hermano. No nos hace falta que el diablo esté presente para que pequemos. Nuestro corazón está lo suficientemente contaminado para que hagamos lo que hacemos. Claro, ya en Yeshua se supone que tenemos que aplicar lo que dice Romanos 12, 1 y 2. ¿Verdad? Sobre todo lo que dice en el versículo 2. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Renovarnos en nuestro entendimiento, ¿qué significa? Renovarnos acá. Acuérdense que corazón es metáfora de mente, de razón, de alma. Entonces cuando yo me renuevo acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Desintoxicando el corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. Cada vez que yo me renuevo con la palabra del Señor, yo estoy desintoxicando mi corazón. El veneno lo estoy extrayendo. Imagínense que mete una inyección de esas que son bien grandes y comienza a succionar el veneno que está en el corazón de esa persona. ¿A través de qué? De la palabra del Señor, porque es el único poder que lo puede hacer. Dios es el único que tiene el poder para hacer eso. Dios es el único que tiene el poder para desintoxicarnos. Lo segundo, el mundo. Acuérdense que el mundo está totalmente a merced de Satanás. Satanás lo gobierna. ¿No me lo quiere creer? Bueno, en Lucas 4 lo dice. Cuando el Señor entra en la tentación, o más bien en la prueba, le dice, mira, si te postras delante de mí, yo te daré todos estos reinos. Él está hablando del reino del mundo entero, del mundo político, desde donde se mueven todas las cosas. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Entonces Satanás mueve el mundo, el sistema del mundo lo mueve él. Y tercero, el diablo. Por supuesto que el diablo es un enemigo formidable. Y por supuesto que el diablo es quien creó todo el sistema del mundo. Y por supuesto que el diablo hace todas sus trampas y todo lo que él hace. No podemos obviarlo. Y por supuesto que el diablo tiene mucho poder. En el universo existen dos poderes de los cuales nosotros no nos podemos desatar a no ser que intervenga uno de ellos. Dios, número uno, y Satanás, número dos. Satanás tiene mucho poder. Y esto usted tiene que tenerlo claro. Pero su poder es absolutamente nada en comparación con el poder de Dios. Y de hecho, el poder que en Satanás obra por permiso de Dios mismo. Porque si Dios no le permite a él mover una uña, él no puede mover una uña. No lo puede hacer. ¿Qué hizo falta para que usted, para ponerle rápido acá esta ilustración, qué hizo falta para que usted se convirtiera en cristiano? Usted lo hizo en sus propias fuerzas. ¿Por qué no lo pudo hacer en sus propias fuerzas? Porque Satanás era más fuerte que usted. Y las ataduras que él tenía puestas sobre usted, los cerrojos que lo amarraban al pecado, que lo amarraban a la iniquidad, eran imposibles de romper a no ser que la manifestación divina de Dios se presentara. Cuando Dios interviene, Dios corta la maldición. Y ya no es Satanás el superpoderoso, sino que en la medida que nosotros vamos creciendo en fe, en la medida que nosotros vamos creciendo en obediencia, en la medida que nosotros vamos creciendo en la palabra del Señor, esa fe se va acrecentando y nuestros niveles de autoridad se van elevando. En el mundo espiritual, se van elevando espiritualmente, no en materia de que yo soy apóstol y tengo más autoridad que el pastor, o que yo soy profeta y tengo más autoridad que el evangelista. Esas estupideces no existen dentro de la Escritura. Eso existe nada más en la mente del hombre que no ha entendido ni pito de lo que dice la palabra. ¿Ok? Entonces, esas son las tres fuentes de nuestro pecado. Bueno, rapidito, la realidad del pecado. El pecado es una realidad que aqueja a toda la humanidad, no es una ilusión, no es una invención humana, tampoco un estado alucinógeno. La Biblia es absolutamente enfática en este hecho, tanto que nos deja bien en claro que es a través de ese estado de maldad lo que extravía al hombre. El pecado es una realidad, simplemente. No podemos evadir esa realidad. El pecado genera culpa. Pregunto, ¿genera culpa el pecado? El pecado genera culpa solo bajo un término. Cuando supóngase que yo soy un violador y yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios y violo, la acción de violar no me produce culpa. Lo que produce culpa es cuando tengo el concepto, la definición de pecado. Pero no solamente la definición per se de pecado en un sentido globalista, sino la definición de pecado en el énfasis particular de aquella acción que estoy haciendo evidente y material, es decir, en la violación. Ahí influyen los buenos valores
los valores inculcados en el hogar. Pero, ¿cómo así? En un sentido de que, o sea, en un hogar siempre se inculcan ciertos valores o ciertos límites o parámetros, cosas así, que hacen que la persona se comporte, vea las cosas como que, exacto, vea con esa conciencia. Sí, sí, claro, claro. Acuérdense que la familia es la primera escuela que nosotros tenemos. De hecho, la escuela moral que un ser humano tiene no es el colegio, no es el liceo y tampoco es la universidad. Ninguno de nosotros nos enseña ni en el colegio, ni en el liceo, ni en la universidad sobre moralidad. Que deberían incluir esas cátedras dentro del diseño curricular universitario, incluso desde la propia escolaridad inicial. Porque la única escuela moral y ética que nosotros tenemos desde el momento en que nacemos son nuestros padres, hermanos. Son nuestros padres, no es nadie más. Y dependiendo de cuáles sean esos valores inculcados por nuestros padres, tendremos determinadas acciones nosotros en la vida. Acuérdese, por eso es que yo escribí este libro que se llama Disfunciones Conceptuales del Cristianismo, que degenera en las disfunciones fácticas, en los hechos acaecidos. Cuando yo tengo una disfunción conceptual, es decir, cuando el concepto que tengo no está lo suficientemente bien engranado, elaborado y concretado, ¿qué es lo que va a traer eso como consecuencia? Que yo haga cosas que no debo hacer. Entonces los valores familiares siempre van a ser un factor elemental para el crecimiento de cualquier ser humano. Exacto, exacto. Entonces el pecado solamente genera culpa cuando tengo el concepto. Cuando no hay concepto, porque violar en sí no produce culpa, matar no produce culpa, robar no produce culpa en el momento que tengo la definición del concepto. Pablo decía que no supiera que robar es malo si la ley no lo Exactamente, por eso. por causa de que no conoce la ley, dice que la ley es mala de ninguna manera. Exactamente, claro, eso es lo que dice la palabra, por eso mismo se lo estoy diciendo. No puse la cita porque no quería llenar esto de tantas citas porque yo sabía que se iba a hacer un poco largo. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? El mal en toda su extensión y dimensión. ¿Qué más podemos decir? Y vamos a la parte más difícil para terminar. Y esto va a quedar como tarea para su casa. Iniquidad, rebelión y pecado. Mire lo que dice Levítico 16:21. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza de un macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las 1. Iniquidades de los hijos de Israel, 2. Todas las rebeliones, y 3. Todos los pecados. O sea que las tres cosas no son lo mismo. Pecado, iniquidad y rebelión no es la misma cosa. Y lo vuelve a decir en Éxodo 34. Que guarda misericordia a millares, que perdonan la iniquidad, 2, la rebelión y el pecado, 3. Y el pecado, 3. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades otra vez, y nuestros pecados, y tómanos por heredad. Levítico 22, pues les harían llevar la iniquidad del pecado. Y aquí donde se define. La iniquidad del pecado. Miren, aquí está el concepto de iniquidad y el concepto de pecado nuevamente. Por supuesto está de una manera muy abstracta, que necesito conocer otra serie de versículos para poder dar el traste con lo que es hermenéuticamente la traducción que debe tener esto correctamente hablando. Porque yo Jehová soy el que los santifica. La iniquidad del pecado, dice Levítico 22, está hablando Moisés. La iniquidad del pecado. ¿Qué podemos nosotros traducir de eso? ¿Qué podemos traducir de eso? Lo que he aprendido yo es que la iniquidad es la madre del pecado. Ajá. Entonces es como que la raíz, la base, y eso fue lo que Jesucristo, supuestamente eso es lo que he escuchado hasta ahora. Okay. Jesucristo vino
pero, sí, pero fíjate, pues Levítico 22:16, pues les harían llevar la iniquidad del pecado. La iniquidad del pecado. Eso está complicado, ¿eh? Lo veo como la iniquidad, esa tendencia de hacer lo malo, ese instinto que está dentro de mí de hacer lo malo. O sea que el pecado, aquí lo que me está diciendo es que el pecado, supóngase el pecado en este círculo, incluye la iniquidad. Bueno, pero un chiquito, ¿Eh? rompe un adorno y lo pone, y que no se lo entiende nadie. Porque Exacto. nadie le dice a un niño de 3 años, venía acá a sentarme. Así se dice una mentira. No, él rompe el adorno, lo pone, le pregunta que lo rompe. Sin embargo, psicológicamente, para ese mismo caso, se dice que no es que el niño está mintiendo ni deliberadamente miente, porque lo que está haciendo es utilizando un mecanismo de defensa. Fíjate lo que suscribe la psicología de esto que tú me estás diciendo, y eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Un argumento de defensor público. ¿Cómo? Ese sería un argumento de un abogado de defensor. Bueno, del que sea, pero lo cierto aquí es que esto está complicado. Entonces, la iniquidad del pecado. El pecado tiene iniquidad. Si el pecado tiene iniquidad, quiere decir que la naturaleza del pecado es parte de la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad entonces? Pecado. La maldad, la contaminación del ser, la contaminación de la persona, la contaminación de la naturaleza del hombre. Esa es la iniquidad. Y la rebelión, que la vimos acá, que es uno de los pecados que atenta directamente contra la persona de Dios. La rebelión es rebelarse ante el Todopoderoso. O sea, es ponerlo en menosprecio, es socavar su dignidad, socavar su grandeza, socavar su realidad, socavar su poder, socavar su amor, socavar todo lo que tiene que ver con los atributos divinos. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ok? Y por último, Yeshua nos redime de la maldición, porque hasta ahorita hemos tenido muy malas noticias, ¿verdad? Hasta la lámina anterior todo eran malas noticias. Pero gloria al Santo, que Yeshua nos redime de la maldición del pecado. El sacrificio pascual imputa sobre el Mesías los pecados de la humanidad. Hermano, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso para nosotros, pero qué mal para Él. Para nosotros es hermoso, pero para el Señor no fue nada hermoso. Yeshua nos exculpa y hace libre mediante la sangre expiatoria. ¿Quién es el que nos exculpa? Yeshua. Y nos hace libre mediante la sangre expiatoria. ¿Libres de qué? De la iniquidad, del pecado y de la rebelión. Amén. Que el Eterno me le continúe de eso.